Hoy vamos a hablar de judaísmo, que es un tema que la verdad tenemos pendiente desde hace bastante tiempo, y vamos a hablar del tema del judaísmo a través de la obra de una de las grandes figuras, uno de los grandes estudiosos sobre el judaísmo que hay hoy día. Vamos a hablar hoy de la obra de Daniel Boyarin, nacido en 1946, judío, nacido en Estados Unidos. Es posiblemente el judaísta, si eso es una palabra, más importante de nuestros tiempos, y yo he tenido además el gusto, el placer y el honor de conocerle 2 veces, porque estuve en un seminario con él en Madrid, y después también él vino a Sevilla invitado por Emilio González Ferrín, que fue mi director de tesis, y entonces pues he tenido el placer de verle 2 veces en total. Soy un privilegiado. En 2004 Boyarin publica un libro que va a ser esencial y se va a convertir en un antes y un después en los estudios judíos, y ese libro es Borderlines, The Partition of Judeo-Christianity, que es el libro que vamos a reseñar aquí brevemente. Vamos a hacer un breve resumen. El libro igual lo pongo en el blog en PDF porque me interesa que, en fin, yo que se enfadará conmigo este hombre cuando se entere que está por ahí pirata, pero me parece que es más importante leer ese libro que otra cosa. Entonces, pues, igual facilito en mi blog una entrada solamente para las personas que quieran descargarse el libro. Boyarin, por cierto, además de un autor bastante prolífico, ha sido bastante abierto acerca de sus visiones acerca del Estado de Israel. Él ha sido muy crítico con el gobierno israelí y, en fin, no creo que llegue a niveles de antisionismo, aunque mucha gente sí que ha llegado a insultarle o ha llegado a condenar una posición antisionista. Yo no creo que sea tan antisionista como simplemente que es una persona abiertamente crítica acerca de lo que está pasando en Israel, llegando a decir que igual que el cristianismo murió en Auschwitz, que el judaísmo está muriendo en Hebrón y que puede morir en Nablus, etc., ¿no? Así que es un autor que ha sido, por lo general, muy crítico con el judaísmo tal y como se está viviendo ahora, y que ha sido además muy crítico con la narrativa tradicional de los orígenes del judaísmo, como vamos a ver ahora mismo. ¿Por qué es importante este libro Borderlines? ¿Y por qué marca un antes y un después en los estudios, no solamente del judaísmo? Yo creo que marca un antes y un después en los estudios de, en general, las tres religiones, porque aunque él no toca el tema del Islam, sí que ha influido en otras personas que han acabado haciendo lecturas o asumiendo la metodología de Boyarin aplicada a el Islam. Entonces, pues me parece que es importante por varios motivos. Entonces, en ese sentido hay dos cosas que señalar. Por una parte, podríamos decir el método o la forma, y por otro lado lo que sería propiamente hablando el contenido. Es importante hablar del tema de la forma porque la aproximación de Boyarin tiene dos características. Una de ellas es el magnífico uso de las fuentes, tanto por su cantidad, porque él conoce muy bien las fuentes de la época, y además los idiomas. Conoce muy bien el hebreo, conoce muy bien el griego, que es una cosa importantísima, conoce el latín. Él escribió otro libro que se llama Imagine No Religion con otra persona, y en fin, su conocimiento, él no es experto latinista. Él escribió ese libro con un experto que sí era latinista, pero también tiene unos conocimientos del latín lucidísimos, y en cualquier caso sus dos principales lenguas de estudio son el hebreo y el griego, y se maneja magníficamente con las fuentes, y además conoce todas las fuentes. Es una barbaridad decirlo, pero es que hay muchísimas fuentes de esa época para trazar una historia del judaísmo, y entonces una de las cosas más importantes que hace precisamente es trabajar esas fuentes y no solamente escribir una historia del judaísmo desde la propia narrativa que el judaísmo como religión ya canonizada y ortodoxificada, por decirlo así, hace de sí mismo, porque al final el problema con las religiones es cómo las religiones retrospectivamente narran su propia historia. Entonces es muy peligroso caer en esa tentación de dejar que la propia narrativa interna, casi mitológica, de la religión se convierta en la base para el relato de la historia de esa religión, porque entonces estamos confundiendo lo que es el mito con
lo que es realmente, digamos, los hechos históricos, que son lo que se supone que tenemos que trabajar como historiadores. Si habéis estado en un colegio de primaria de monjas como yo, pues seguramente pues, os habrán dicho el judaísmo, yo explican el judaísmo, y entonces pues el cristianismo se separa del judaísmo, hay una narrativa acerca de cómo el judaísmo viene desde la antigüedad y no sé qué, y entonces pues que el judaísmo estaba ya perfectamente estaba perfectamente judío ya antes de la llegada de Jesucristo, que Jesucristo llega y entonces pues engendra otra corriente y es el cristianismo, y entonces como que está muy claro, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el islam son tres cosas perfectamente definidas, y cada una tiene su origen mitológico, ¿no? Que de Jesús vienen los evangelios y de San Pablo tal no sé qué, el profeta, Mahoma, el Islam perfectamente desde el día 1, y lo mismo pasa con el judaísmo, ¿no? Moisés llega, ¡pum! Los patriarcas, las tablas de la ley, el Deuteronomio, y ya está hecho el judaísmo, ya está hecho todo, ¿no? Precisamente contra esta narrativa, que es, al final, estos son todas narrativas que la propia religión da sobre sí misma en retrospectiva, que precisamente lo que vamos a ver ahora, esa aproximación crítica hacia esas narrativas es lo que precisamente hace de la obra de Boyarin una obra tan ejemplar y una obra que es digna de seguir y deja realmente un legado intelectual profundo que tenemos que intentar continuar todos. Yo creo que en términos de contenido hay dos cosas importantísimas que tenemos que señalar, y esas dos cosas que hay que señalar son, por una parte, la visión tradicional de que el judaísmo existe y que el cristianismo a partir de Jesús se separa del judaísmo. Ese es como el núcleo duro del libro de Boyarin, que se analiza en las partes 1 y 2 del libro, y esa narrativa es digamos, el punto que ataca Boyarin. Boyarin lo que viene a decir básicamente es que no existía judaísmo antes de Jesús, ni existía cristianismo después de Jesús, sino que las dos religiones se han ido configurando mutuamente y se han ido definiendo mutuamente con los años, y que realmente desde Cristo hasta por lo menos el siglo III o el siglo IV no podemos hablar estrictamente hablando de dos cosas separadas como tal propiamente hablando. Es decir, el cristianismo y el judaísmo se van separando y se van definiendo mutuamente por oposición unos a otros. Y este proceso es lo que, en fin, leeros el libro, que para eso está el libro, pero yo haré aquí simplemente un resumen básico de dónde está, digamos, esos puntos centrales del argumento de Boyarin, porque si queréis más, vais a tener que leeros el libro. La otra cosa que es muy interesante hablar de ella, porque yo creo que es es un punto que mucha gente no entiende, es la propia evolución del concepto de religión. El concepto de religión es un concepto tal y como lo entendemos ahora. Es decir, que nosotros hoy día decimos, ¿qué es religión? El cristianismo es una religión, decimos que el judaísmo es una religión, que el islam es una religión, que el budismo es una religión. Es decir, una religión es un conjunto de creencias en las que uno cree y es una comunidad a la que uno pertenece. Así es como hoy día podríamos decir muy sucintamente. Esto no tiene así, pero es simplemente por quitárnoslo rápido, ¿no? Así es como hoy día entendemos la religión, ¿no? Como un cuerpo de creencias bien definidos en el cual el creyente en dicha religión deposita su confianza, y además la pertenencia a una comunidad de personas que está compartiendo esas creencias. Así es como hoy día entendemos la religión. Esto es producto de una serie de cambios sociales, religiosos, etcétera, que se producen en la antigüedad tardía, y por tanto a partir especialmente de la formación del cristianismo, y que el cristianismo y el judaísmo son ya religiones, por decirlo así, pero solamente a partir del siglo III o IV ya podemos decir que ese concepto de religión. Si nosotros vamos a las fuentes latinas, que esto está mejor descrito en el libro Imagine, No Religion, que también lo escribe Boyarin con otro señor cuyo nombre no me acuerdo, pero se ve muy bien ahí también, pero sí, también se ve muy bien en la tercera parte de este libro, es que el concepto de religión en latín significaba otra cosa totalmente diferente. Entonces, hay un giro importantísimo, porque religión era una cosa que tú hacías, es decir, tú podías decir, he hecho una religión esta mañana, y esa religión era
haberle puesto velitas al santo o a la diosa, no sé qué. Fijaos, por ejemplo, cómo los dioses romanos mezclaban todos los dioses y les daba igual. Los romanos no tenían una noción de religión como una pertenencia a otro sitio, a un grupo o a una comunidad. La religión era una cosa que tú hacías y que tenía un valor social y un valor familiar, pero que no tenía absolutamente nada que ver con creencias propiamente dichas. Religión tiene el campo semántico de lo que es la religión en la palabra latina, en las fuentes antiguas, antes de la llegada del cristianismo, es un mundo totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso. Pero bueno, ¿cómo llega Boyarin a esa conclusión de que el judaísmo y el cristianismo se están definiendo mutuamente y que es un proceso larguísimo que dura siglos y que es por oposición que se van definiendo mutuamente? ¿Cómo llega Boyarin a esa conclusión? Bueno, la herramienta principal que tiene Boyarin para estudiar este aspecto son obviamente las fuentes antiguas, pero principalmente el estudio de lo que se llama la heresiología, es decir, el estudio de las herejías. El concepto de herejía es un concepto muy interesante porque la herejía solamente existe si hay una ortodoxia definida. Es decir, tú solamente puedes decir que alguien es hereje del cristianismo si hay una ortodoxia cristiana ya establecida. Entonces es interesante ver cuándo aparece el concepto de hereje o de herejía dentro del cristianismo, ¿no? Entonces uno se da cuenta todavía que, por ejemplo, si leéis el Nuevo Testamento en griego, que hay algunas ocasiones donde aparece la palabra herejía en el Nuevo Testamento, cuando lo usa por ejemplo San Pablo, sigue significando escuela, sin ningún signo peyorativo. Y es solamente con el tiempo que de repente esta palabra en griego, que después se acabará en latín y acabará en nuestro español, herejía, cobra otros significados. Y entonces, claro, es definiendo la herejía, definiendo qué creencias son las contrarias a la ortodoxia, cómo se define la ortodoxia. No existe, la ortodoxia no existe sin la heterodoxia. Es decir, esa exclusión mutua es lo que posibilita que existan estos dos conceptos. La ortodoxia existe a costa de la herejía, y la herejía solo existe si hay una ortodoxia. Y hay muchísimas herejías cristianas, sobre todo, fijaos lo importante que es solamente el hecho de que haya tantas herejías y tanta necesidad de concilio. Es decir, si las religiones fuesen tan claras y las creencias, o sea, y las enseñanzas de Jesús hubiesen sido tan claras y nítidas y comprensibles por todo el mundo, no hubiese habido herejías. El hecho de que existan tantas herejías, sobre todo en esos primeros siglos del cristianismo, la cantidad de herejías y de concilios que hay entre los siglos I y X es acojonante, es la cantidad de herejías que hay. ¿Por qué? Porque no está claro, nada está claro. Y entonces precisamente es en ese ejercicio de crear esas herejías cómo se va definiendo la ortodoxia. Y lo mismo pasa con el judaísmo. Igual que nosotros utilizamos la palabra herejía, en hebreo se utiliza la palabra minut, que es cómo se define la palabra herejía, ¿no? Y entonces, claro, el judaísmo hace lo mismo. El judaísmo, hasta que no aparece el cristianismo y empieza a formarse el cristianismo y la ortodoxia del cristianismo, y no se ve atacado en esos debates teológicos y no ve sus propios grupos divididos entre quienes reconocen ciertas cosas y quienes reconocen otras, no se plantea la necesidad de hablar de heterodoxia y de ortodoxia. Que por cierto, lo mismo le pasa al paganismo. Pensad, no existe el paganismo. Jamás no hubo... Los romanos no se consideraban paganos antes del cristianismo, quiero decir. Es decir, tú le preguntabas a un romano de qué religión eres y te decía, ¿pero de qué coño hablas? No existía el paganismo como tal. Existía esas creencias que cada romano creería en lo que le daría la gana, y al final lo que se pone de acuerdo es en esa performance, ¿no? En esas actividades o acciones que se hacen, y esas son las religiones, esas actividades individuales. Pero el paganismo solamente cobra sentido como religión precisamente cuando se hace en oposición al cristianismo. Es decir, hasta que el cristianismo llega con y se forma ese nuevo concepto de religión que ese cambio va teniendo lugar a lo largo de los primeros siglos de nuestra era, no es cuando surge el paganismo con un intento de también crear una ortodoxia
dentro de ese paganismo. Y ahí están, por ejemplo, Juliano el Apóstata y está Jámblico, que están intentando precisamente crear una iglesia pagana. Eso jamás se le hubiese ocurrido a nadie antes de la llegada de Cristo. Jamás, de hecho no sucedió en todos los miles de años que ha habido de paganismo, jamás hubo ese intento. Y sin embargo sí lo hubo una vez el cristianismo entró en el escenario.